Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.com. El día de hoy vamos a hablar sobre las áreas naturales protegidas, la importancia de esto y el abandono en que se encuentran. Para hablar del tema se encuentra con nosotros José Reyes, periodista de la revista Contralínea, quien se encargó de esta investigación. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Erika. Gracias, buenas noches. Y bueno, primero, antes de empezar o a entrar en materia, me gustaría que viéramos un video de lo que son las áreas naturales protegidas y estas últimas que fueron declaradas recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto. Están aquí cuando respiramos, cuando comemos, cuando nos relajamos. Nos protegen y dan sustento. Nuestras áreas naturales protegidas son sitios que resguardan una gran variedad de vida. Son la oportunidad de que juntos, naturaleza y ser humano, salgamos adelante. Áreas naturales protegidas. Conócelas, vívelas, consérvalas. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Bueno, pues como ya vimos, son prácticamente algunos paraísos en el país que dicen conócelas y consérvalas, pero vemos que en realidad el gobierno federal no está haciendo este trabajo, que es el encargado de administrar los programas que tienen para atender estos espacios. ¿Nos podría comentar qué es lo que encontró en su investigación? Sí, cómo no, con mucho gusto. Realizamos un trabajo relacionado precisamente con el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es un programa que ya tiene muchos años y que se supone forma parte de las prioridades del gobierno federal. Y encontramos que alrededor, en México hay 177 áreas naturales protegidas reconocidas, a las que se sumaron recientemente a fines del año pasado alrededor de 14, 15 más, que fueron reconocidas bajo esa calidad. La importancia de estas áreas naturales es precisamente que obedecen para contrarrestar los efectos del cambio climático, la erosión, la seguridad alimentaria, y pues, forman parte de acuerdos internacionales. Al respecto, lo que encontramos fue básicamente serias consideraciones que hacen defensores de los derechos de la naturaleza, ecologistas como Greenpeace, la Comisión Mexicana para la Defensa del Ambiente, entre otros, quienes cuestionan que del total de 177 áreas naturales protegidas, casi el 50% carece de un programa de manejo integral que por ley es obligatorio. Es decir, esto obliga al Estado mexicano a dotar de los recursos necesarios, el personal y las condiciones para que estas áreas sean realmente protegidas. Sin embargo, no está siendo así. La mayoría de las áreas no cuentan con este programa, están en el abandono y son víctimas no solo de la caza furtiva, de la deforestación, de la siembra desmedida, en fin, y todo esto, la tala clandestina y la cacería de especies en extinción, entre otros, ¿no? Es decir, no se está haciendo el trabajo. Y pareciera que el gobierno, cada que toma una decisión como la que hizo el presidente Peña de declarar de integrar las últimas áreas naturales protegidas, lo hizo prácticamente forzado en virtud de la realización del grupo de las partes que se reúnen periódicamente en el país. Tuvo lugar en Cancún a fines del año pasado, donde se reunieron más de 10,000 especialistas, organizaciones internacionales, para discutir precisamente y revisar el caso de México, de cómo estaba vigilando y si realmente se están protegiendo estas áreas que son vitales para la vida del ser humano. Y bueno, usted menciona en su investigación un caso que es el de Yumbalam y el Caribe, que me gustaría que nos comentara qué es lo que está pasando en esta región de Quintana Roo. Sí, este cuestionamiento fue hecho precisamente por varias organizaciones ambientalistas del país que cuestionaron al Estado mexicano, que durante muchos años, prácticamente desde más de 30, 40 años desde que se funda la costa, la Ribera Maya,
no se tomaron en consideración muchos aspectos que deben regir las áreas naturales protegidas por ley, como la preservación de los manglares, de las especies, de una serie de elementos que son indispensables para la vida acuática y terrestre. Y en el caso que tú mencionas específicamente, fue a raíz de que se llevó a cabo esta reunión que apenas se decretó el programa de preservación y conservación. Es decir, que fue un acto más bien burocrático, después de tantos años de que se estaba pidiendo que los proyectos hoteleros y turísticos dejaran de invadir la zona y se limitaran precisamente a lo que establece la ley para preservar el ambiente y el entorno ecológico. Me gustaría que fuéramos a una cápsula antes de continuar con nuestro programa y hacer nuestro corte. ¿Qué le parece? Muy bien. Vamos a ver y regresamos. Aun cuando las áreas naturales protegidas son fundamentales para mitigar los desafíos ambientales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la crisis hídrica, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales de las 177 áreas reconocidas en México, 75 de ellas, el 42%, no cuentan con programas de manejo, por lo que está en riesgo su preservación, restauración y conservación. El abandono y la omisión del gobierno federal en la promulgación de programas de manejo de las naturales protegidas coloca al país en un grave riesgo de enfrentar catástrofes ambientales, incumplir tratados internacionales de protección al ambiente y atenta contra los derechos humanos de las comunidades y población en general de las zonas donde se ubican, alertan organizaciones ambientalistas. De acuerdo con la ley ambiental, el programa de manejo es un instrumento de gestión fundamental para el objeto de las propias áreas protegidas, conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, que a su vez contribuye a organizar la observancia del derecho humano a un ambiente sano, en virtud de las características propias de cada área, al sentar las bases de manejo y administración en materia de desarrollo sustentable, conservación y preservación. Seguimos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estamos hablando de las áreas naturales protegidas con el periodista José Reyes, quien se encargó de hacer esta investigación para la revista Contralínea. Bueno, ya nos hablaba del caso de Yumbalam y el Caribe mexicano, que es una zona en donde se hizo un decreto presidencial. Hay que mencionar que cada una de las áreas naturales protegidas están bajo este régimen de decreto presidencial, es decir, es la máxima autoridad del país las que las cobija, pero también es la máxima autoridad del país y las secretarías correspondientes al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales que no están llevando a cabo la planificación y la conservación de estos espacios vitales paradisíacos, como ya vimos en el video anterior, y que bueno, han merecido incluso ya una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice esta recomendación? En efecto, la recomendación 26/2016 fue un instrumento pues que muy específico para el problema que tiene esta recomendación es que es de carácter general, es decir, no es obligatoria para que las autoridades respondan, sino que pues, es una recomendación general. Y por lo tanto, esto de alguna manera agrava la circunstancia de que el Estado mexicano se obligue a cumplir con lo que especifica la ley. En México existen alrededor del 3%, es muy poco incluso, del territorio nacional que comprende la ubicación de estas áreas naturales protegidas. Estamos hablando de bosques, selvas, desiertos, ríos, riberas, del mar, por supuesto, de los arrecifes, en donde la diversidad ecológica, la diversidad ambiental y de las especies que ahí habitan,
es infinitamente rica y que no se está protegiendo, de tal manera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que advirtió y lo que detectó incluso en la investigación que realizaron es que no solo no se cumple con el plan de manejo, porque en muchas áreas, como dijimos hace rato, no existe. ¿Y esto qué significa? Bueno, que están en el abandono, y al estar en el abandono, lo que provoca es, primero, que sean invadidos por la mancha urbana y que enfrenten todos los problemas que hemos señalado. Además, lo fundamental de la recomendación se ubica en que si no protegemos estos espacios, estamos atentando no solo contra la propia naturaleza, sino contra la vida misma, porque de ella depende prácticamente la existencia del ser humano. Y estrictamente la CNH encontró que no solo están en el abandono, sino que prácticamente carecen de recursos, y en alguna ni siquiera hay el conserje, digamos, el vigilante o la policía, en el caso de los bosques, ¿no?, los guardabosques, que por obligación del Estado deben de estar. Aunado a que carecen del suficiente presupuesto para poder abonar a esta tarea importante de su protección. El instrumento de preservación es la guía que sustenta cada una de las áreas naturales y especifica qué es lo que se tiene que hacer. Hay manuales de operación, el personal que se tiene que utilizar, es decir, la administración en su conjunto de las áreas no se está haciendo. Prácticamente estamos hablando de que están en el abandono. Y desafortunadamente, por ser una recomendación de carácter general, pues no se puede obligar al Estado a que cumpla. Si no se cumple, y si no se puede obligar al Estado a cumplir con recomendaciones más importantes también, de naturaleza, digamos, de agresiones a derechos humanos, desapariciones y demás, en el caso de las áreas naturales protegidas, pues son como espacios que son prácticamente olvidados, ¿no?, por parte del gobierno. Y aquí habría que hacer un paréntesis porque, bueno, hemos visto que los riesgos ambientales, que están muy vinculados también a este abandono en que se encuentran las áreas naturales protegidas, ya significan un tema de seguridad nacional, ¿no? Todas estas catástrofes que hemos visto y que hemos documentado a través de los medios de comunicación y que han afectado a poblaciones enteras, no sé, deslaves, derrumbes, etcétera, están justamente en el marco de este abandono, ¿no? Exactamente, las consecuencias catastróficas que trae no solo el descuido de las áreas naturales protegidas, sino en general el descuido de las que no están consideradas como tales, significa que enfrentan un grave riesgo de desaparición, y esto provoca en efecto que nuestro país contribuya a la degradación ambiental del mundo y por lo tanto a que se sigan desencadenando los ciclones, las sequías, los incendios forestales, los problemas de la agricultura que conducen necesariamente a una dependencia alimentaria mayor del extranjero, a una dependencia incluso de fuentes de trabajo y a una agresión muy severa para los derechos humanos de las zonas donde están ubicadas las áreas naturales protegidas, que en su mayoría son comunidades indígenas, que éstas tienen que enfrentar al Estado, a los gobiernos locales, para evitar no solo que sigan depredándolas, sino para impulsar y luchar para que se les otorguen recursos, porque muchas veces se les promete que a cambio de que no deforesten, por ejemplo, el bosque, con las tradicionales rozas para que puedan cultivar la tierra, se les otorguen recursos. Pero son básicamente medidas que no reflejan, que no resuelven el problema de fondo. El problema de fondo es que el gobierno debe de tomar seriamente los compromisos que ha hecho en materia internacional, que son bastantes, desde el cambio climático, desde la reunión de Río, desde, digamos, convenios, el grupo que se acaba de reunir en Cancún, de las partes, en donde infinidad de organizaciones de países de todo el mundo, en donde sí
sobre todo en Europa, en el primer mundo, donde sí se protegen estas áreas naturales protegidas, cuentan con recursos y demás, son ejemplo de preservación ecológica y ambiental, y que en México, pues desgraciadamente, forma parte de esta descomposición política y de este ejercicio del poder, en donde no hay la más absoluta preocupación por las áreas naturales protegidas. Por el contrario, ahí donde se puede, el gobierno permite a terratenientes, a inversionistas, a empresas mineras, a las propias dependencias del gobierno federal, como la Comisión Federal de Electricidad, que invadan, destrocen, causen, contaminen ríos, aguas, mares, etcétera, y empresas incluso industriales que al acabar con las reservas, pues, con las que cuenta el país, poco a poco está comprometiendo el futuro de las nuevas generaciones. Es un grave problema que enfrenta México, y aquí la única forma que han encontrado, y una propuesta incluso que han hecho las organizaciones ambientalistas, es que las propias comunidades crean, y de hecho lo han hecho, existen varias en el país, frentes de lucha y organizaciones de defensa para impedir que a través de la presión en contra del gobierno, de la vigilancia por parte de ellos, de que se siga deteriorando estas áreas naturales. Y bueno, y de ahí derivan más de 300 conflictos socioambientales en áreas naturales protegidas, y pues también aquellas que no lo son. ¿Qué le parece si vamos a escuchar algo al respecto? Muy bien. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental reconoce 9 categorías como áreas naturales protegidas, distribuidas en 177 zonas del país, que son responsabilidad del gobierno federal, a saber, 41 reservas de la biosfera, 66 paquetes nacionales, 5 monumentos naturales, 39 áreas de protección, flora y fauna, 18 santuarios, 8 áreas de protección de recursos naturales, parques y reservas estatales son sujetas a conservación ecológica, así como áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Las primeras 6 corresponden a categorías de jurisdicción federal, las siguientes 2 a los estados y las últimas corresponden al ámbito privado. Señala que las ANP son zonas de territorio nacional, donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o bien requieren ser preservadas y restauradas, por lo que deben contar con un programa de manejo que constituye el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo e investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando de la importancia que tienen las áreas naturales protegidas en el país, estas que son más de 170 espacios que tienen que ser conservados, preservados por el gobierno federal, y que carecen en su totalidad de programas realmente eficientes. Ya nos hablaba José Reyes, periodista de la revista Contralínea, quien llevó a cabo esta investigación sobre el abandono en el que están y cómo empresas, inversionistas, el propio Estado ha sido quien ha acabado con estos espacios, y se han generado incluso conflictos socioambientales. En la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿a quién se dirige y qué les dice a las instituciones encargadas de preservar el medio ambiente en el país? Sí, la recomendación 26-2016 está dirigida a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y concretamente a la CONABIO, a la Comisión de Biodiversidad del país, que encabeza uno de la familia del Mazo, para variar, de este grupo político que actualmente gobierna el país. Concretamente señala, en primer lugar, la obligatoriedad que especifica la Ley General de Áreas Naturales Protegidas, de que a cada una de estas se les dote de un programa de manejo, preservación y conservación, ahí donde no existe.
y que la inmediatez de este instrumento, que es el que regula estas áreas naturales, depende no solo de la gravedad en que se encuentren algunas de ellas, sino de la perspectiva histórica en que el país se encuentra para preservar el medio ambiente y cumplir con los compromisos internacionales, y más que eso, prever incluso hasta que esto pueda derivar en mayores afectaciones a la salud humana de los mexicanos. Señala, entre otras cosas también, que debe dotársele de los recursos indispensables, de crear una estructura básica administrativa, de estar pendiente y de revisar, además que debe de emitir un informe, como burocráticamente se hace, que tiene que ser evaluado y revisado para que de alguna manera se pueda comprobar que se están cumpliendo con la ley y con lo que establece la ley del ramo de las áreas naturales protegidas. De otra manera, lo que está ocurriendo, además de que, como sabemos, el 70% de la población de México radica en las ciudades, el resto de la población que habita pues en las comunidades rurales, básicamente se está quedando no solo sin sus recursos naturales valiosos, sino que además corre el riesgo de la migración, porque en un momento determinado no va a tener de qué sobrevivir. Es decir, es de gran importancia preservar estos sitios y cumplir con lo que establece la ley. Eso es lo que la CNDH especifica y pues recomienda en términos generales, que es como una recomendación muy específica, muy bien investigada pues, por parte de la comisión, pero que desgraciadamente la CONABIO y la Semarnat no están cumpliendo. Ahora, habría que cuestionar aquí si ellos no están llevando a cabo el papel de llevar a cabo estos programas que son indispensables, o están siendo omisos, ¿no?, ante esta inversión extranjera, ante la llegada de hoteleros, ante la explotación de los recursos naturales, como es en el caso de los hidrocarburos. Ya habíamos documentado anteriormente que en la ronda 1, que es la que se lleva a cabo después de la reforma energética, las transnacionales podrían estar incluso o invadir espacios que tienen que ver con las áreas naturales protegidas. En efecto, no solo es el abandono, la negligencia por parte del Estado y del gobierno, de la Semarnat y de la CONABIO, quienes han provocado toda esta circunstancia. Un ejemplo de ello es la aplicación en efecto de la reforma energética, la cual prevé que ahí donde se localicen yacimientos petrolíferos o de carácter minero, a las comunidades donde se localicen, invariablemente se va a hacer la obra, se va a extraer el petróleo, los hidrocarburos o los minerales que ahí se encuentren, y se va a hacer un pago general por la utilización de los predios, sin importar las secuelas que dejen toda esta explotación de los recursos naturales, porque al final, y además las comunidades se encuentran indefensas frente al Estado, es decir, porque no tienen ni la probabilidad de interponer amparos para protegerse. El amparo en México, como se sabe, se promueve ante medidas y disposiciones de la autoridad que afectan pues a los particulares o a las comunidades en su conjunto, en sus intereses vitales. En este caso, con la aplicación de la ley energética, no opera, es decir, queda por encima del amparo la aplicación de la explotación de estos recursos. Porque se han considerado como actividad prioritaria para el Estado y para aquellos que han querido traer o que son empresarios que han querido traer sus inversiones al país. Para concluir, ¿qué es lo que le gustaría comentar? Tenemos unos minutos. Pues solamente reiterar que no solo en virtud de que el gobierno de la República no está haciendo la tarea,
convocar pues a las comunidades, a los pueblos, sobre todo indígenas, agrícolas, forestales, a las cooperativas de pesca, a las organizaciones ambientalistas, que hay infinidad por todo el país y que han sido básicamente las que han estado también coadyuvando de manera importante para evitar la depredación y la afectación a las áreas naturales protegidas, a que continúen presionando y a que continúen denunciando a través de los medios de comunicación, que nos hagan llegar sus denuncias. Nosotros con mucho gusto las daremos a conocer en nuestro espacio para que el gobierno tome en cuenta y sea responsable pues de la aplicación de la ley. Mientras nosotros no contribuyamos pues a fortalecer el Estado de Derecho y el sistema democrático que en México hasta el momento rige, pues también seremos de alguna manera corresponsables de que el país se siga hundiendo ante la desesperación del gobierno de permitir la inversión extranjera sin tomar en consideración todos los destrozos, todas las afectaciones a los derechos humanos, a la naturaleza y al medio ambiente. Y sin llevar a cabo el papel de protección que debe llevar a cabo el Estado. Agradezco mucho que haya estado con nosotros, lo dejamos con una última cápsula y gracias a usted también por haberse puesto en línea como cada 8 días. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Gracias, buenas noches. No solamente es la destrucción ecológica, no solamente es el ecocidio, sino que se está destruyendo la memoria biocultural del país. Nuestro país es el segundo país con la mayor riqueza biocultural del mundo, es decir, la relación entre cultura y naturaleza, ¿no? Es decir, expresado por supuesto en la gran cantidad de población indígena que hoy ya llega a 23 millones según el último conteo del INEGI. 23 millones de mexicanos se identifican o hablan lengua indígena. O sea, hubo un crecimiento exponencial de la población indígena, es la que más crece en el país. Y por otro lado, pues todo el tema de la diversidad biológica, de nuestra riqueza natural, que es enorme. Entonces, lo que se está destruyendo es la relación cultura-naturaleza, que tiene una antigüedad en México de 7,000 años. Entonces, todos estos proyectos modernizadores están acabando con la memoria biocultural de México. Claro. Doctor, pues agradezco mucho